Vamos a explicar el acceso a ficheros en Java. Vamos a empezar viendo los sistemas de ficheros. Ya os adelanto que aquí en esta parte teórica hay bastante texto simplemente informativo, de cuestiones, digamos, más de sistemas, por así decirlo, de sistemas informáticos me refiero. Eso lo vamos a pasar un poquito más por encima para llegar cuanto antes a la parte de código, para llegar cuanto antes a la parte de con qué clases y con qué tipos de objetos vamos a tratar los ficheros en Java. Y ya os adelanto que vamos a empezar viendo la clase file y sus streams, es decir, los flujos de datos, que todo eso pertenece al paquete java.io que está disponible desde la primera versión de Java, ¿vale? Es un poquito antiguo para bastantes cosas, pero está bien que lo veáis para luego saber diferenciar cuándo usar una cosa, cuándo usar la otra, que cuándo nos conviene más el paquete java.io y cuándo nos conviene más la alternativa, que la veremos también, que es el paquete java.nio. Si no entendéis por qué IO y NIO, básicamente IO es de input y output, es decir, el paquete es de entrada y salida de datos, por eso se llama así, y NIO es simplemente de new input y output, es decir, el nuevo paquete para entrada y salida de datos que tiene Java desde la versión 7, creo recordar. He de decir también que vamos a ver las diferencias principales entre estos dos paquetes, pero de forma genérica, de forma general, quedaos con que la clase file utiliza streams de datos, flujos de datos que se abren contra esos ficheros para poder comunicarnos con ellos, para bien poder leer o escribir en ellos. Ya veremos las distintas operaciones habituales que podemos hacer con ficheros. Y a diferencia de este, el paquete java.nio y su clase files, ¿vale? Vamos a utilizar la clase file en singular en el paquete io, en el antiguo, y files en plural en el paquete nio, en el nuevo. La diferencia es que el files, el nuevo, en lugar de utilizar streams de datos para conectar con los ficheros, lo hace más en estilo Python, digamos, por así decirlo, a través de directamente métodos estáticos de la clase para directamente escribir en un archivo a partir de una ruta, o leerlo, o crearlo, etcétera, etcétera. Es un pelín más sencillo de utilizar, es un pelín más moderno, pero bueno, dependiendo de pues qué uso le vayamos a dar o dependiendo de para qué sea el programa que estamos haciendo, puede tener más sentido utilizar uno u otro. Sí es cierto que en general mi recomendación es que os tiréis al paquete nuevo, pero ya digo que, bueno, si alguno está acostumbrado a utilizar el antiguo, puede seguir haciéndolo sin ningún problema. Esto no va a generar ninguna limitación, a menos que hablemos de cuestiones ya de concurrencia o de cositas un poquito más avanzadas, que veremos cómo pues, el paquete NIO a veces nos facilita un poco trabajar con él. Entonces, vamos a empezar hablando de sistemas de ficheros. Como veis, pues aquí tenéis una pequeña definición de, bueno, un sistema de ficheros. Ya sabéis que es una forma de organizar y almacenar los datos en un dispositivo de almacenamiento, como puede ser un disco duro o cualquier otro dispositivo, un pendrive, los antiguos CDs, que no sé ya si os acordáis de ellos o no, cualquier tipo de sistema de almacenamiento. Esto permite a los usuarios y programas, por supuesto, acceder a los datos de manera estructurada y eficiente. Los sistemas de ficheros, dependiendo del sistema operativo, ya sabéis que pueden ser diferentes. En Windows por defecto se utiliza NTFS, mientras que en Linux pues usáis X4 o algún otro sistema diferente. Eso lo veréis más en detalle en sistemas, me imagino, si no lo habéis visto ya. Y por otro lado, lo que vamos a ver es de qué se componen estos sistemas de ficheros. Pues básicamente de ficheros, directorios, rutas, permisos para los ficheros y metadatos de los mismos. No me voy a parar a explicar qué es cada una de estas cosas, lo tenéis aquí descrito en la web, lo tenéis disponible, y la gran mayoría me imagino que ya los conocéis y ya sabéis lo que son porque lo habéis visto en sistemas. De todas formas, ¿por qué se menciona esto aquí? ¿Por qué tiene esta relevancia? Bueno, pues porque básicamente vamos a utilizar las clases y los objetos de file y de files para poder acceder a todas estas cosas por separado. Es decir, pensad en ¿para qué nos puede interesar realizar un programa en Java con acceso a ficheros? Bueno, lo primero y lo más importante, por supuesto, es para empezar a hacer programas con algo de persistencia de datos. Es decir, todos los programas que hemos hecho hasta ahora, todos los scripts, todos los programas, aunque fueran con CLI, bueno, con una interfaz en base a command line, ¿no? Y en base a interactuar con el sistema mediante el teclado, todos los cambios que nosotros hacíamos mientras ejecutaba el programa, en el momento en el que el programa se apagaba o se cerraba, si nosotros lo volvíamos a levantar, cualquier cambio que hubiéramos hecho no se veía guardado en ningún momento. Si nosotros añadíamos datos, todos esos datos los perdíamos, si los borrábamos era como si no lo hubiéramos borrado, si esos datos venían insertados de inicio, por así decirlo. Ahora, en el momento en el que empezamos a trabajar con ficheros, ya podemos empezar a guardar esos datos en algún sitio, al igual que en el tema siguiente veremos también cómo hacer esto a través de una conexión con una base de datos.
Pero además de esto va mucho más allá. Vamos a poder trabajar también con ficheros de log. Vamos a poder trabajar con hacer scripts que comprueben si un usuario tiene permisos a lo mejor para ejecutar un archivo que le llega o que le llega como argumento a un programa que se ejecute vía línea de comandos. Vamos a poder ver metadatos de archivos a lo mejor para hacer un programa que me diga, pues yo qué sé, el espacio disponible que tengo en el disco, o que me diga cosas como que me copie archivos de un archivo, o sea, de un directorio a otro, que me copie carpetas enteras. Podemos hacer cualquier cosa que tenga que ver con un sistema de ficheros. Podemos también ver eso, metadatos para ver, pues yo qué sé, hacer un programa que entre a los metadatos de una imagen para ver a lo mejor si tiene la información de en qué fecha y hora fue sacada la foto, por ejemplo, o en qué fecha y hora fue modificada la última vez. Cualquier cosa que se os ocurra lo vamos a poder hacer en ese sentido. Dicho esto, ¿qué tipos de ficheros o con qué tipos de ficheros vamos a trabajar? Podemos clasificar los ficheros de muchas formas, ¿vale? Vamos a quedarnos principalmente con la primera clasificación, aunque luego vamos a ver un par de clasificaciones más a modo de curiosidad, más a modo informativo que otra cosa. Vamos a empezar diferenciando los ficheros según su contenido, y según su contenido básicamente tenemos dos tipos de ficheros, que son los ficheros de texto plano, que básicamente son ficheros que nosotros podemos leer y tienen un sentido para nosotros. Los TXT, los CSV, los XML, los archivos Java de código fuente también serían un fichero de texto porque realmente tienen un sentido para nosotros. Podemos leerlos, aunque luego, pues yo que sé, aunque esté en otro idioma, sabemos que es texto que significa algo. Todos esos ficheros los vamos a clasificar como ficheros de texto. Ahora bien, ¿cuáles son los ficheros binarios, el otro tipo? Pues son básicamente los que contienen datos en formato binario, los que contienen datos como pueden ser imágenes, vídeos, archivos de audio o de programas ejecutables. Estos ficheros, ya veis que hay un montón de extensiones distintas, como pueden ser, pues, por supuesto, JPG, MP3, como veis ahí, exe, PNG, .mov, cualquier archivo de eso. Imágenes, vídeo, audio, es un archivo binario. Ojo, tened cuidado aquí porque podríais pensar, si yo tengo un .doc, por ejemplo, un .docx, eso es un archivo binario realmente. Si vosotros abrís un .doc o un .docx desde un visor tipo el bloc de notas de Windows o un lector de archivos de texto como tal, vais a ver que lo que os abre no es legible del todo. Y eso es porque un .doc o un .docx, al igual que un archivo de hojas de cálculo o cosas por el estilo, si no se ha exportado a CSV, realmente tiene mucha información extra en binario, como puede ser cuestiones de los márgenes del documento, cuestiones de colores de los títulos, de tamaños de fuente, puede tener incluso enlaces a encabezados y cosas por el estilo. Entonces eso es un archivo binario que tiene que interpretar un programa ejecutable, como os pone ahí. Tiene que interpretar algún tipo de programa que no es directamente un bloc de notas o un archivo que simplemente lea ficheros de texto. Si clasificamos los ficheros en lugar de por su contenido, por su formato, ahí ya podemos irnos directamente a la extensión y ver qué formato tienen, ¿no? Los de texto plano son un poco los que habíamos dicho, TXT, CSV, XML, de texto enriquecido, como puede ser un docx, un HTML, es decir, ya archivos de texto, pero que además del texto como tal tienen algún tipo de formato adicional, como pone aquí, como eso, negritas, cursivas, colores, ficheros de imagen, de audio, de vídeo. Ya digo, no me voy a parar mucho en esto porque entiendo que la gran mayoría ya sabéis a qué se refiere cada uno de estos tipos de archivos, ficheros comprimidos, ejecutables, de configuración, como puede ser un .ini, un .json, de bases de datos, como puede ser un .sql, un MDB, de registro, de script, archivos de ficheros de plantillas, de código fuente, archivos de imagen de disco, de volcado de memoria, de una imagen de disco duro, de una máquina virtual, de un contenedor, de un sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos clasificarlos según el uso que le demos. Según el uso que le demos podemos tener ficheros de entrada, ficheros de salida, ficheros temporales, ficheros de respaldo, de intercambio, de registro, de configuración, de datos como tal, ficheros de caché y bueno, hay algunos más a diferenciar. Ya digo, tenéis aquí una pequeña definición de cada uno de ellos. Si no entendéis bien cualquiera de los tipos de fichero que se están comentando aquí, hacedmelo saber y lo comentamos sin ningún problema. Al margen de esto, tenemos también que hablar de las rutas. Las rutas, como sabéis, son esas cadenas de texto que nos describen la ubicación de un fichero o de un directorio dentro de lo que es nuestro sistema de archivos, que dependiendo de si estamos utilizando un sistema de archivos
Tipo Windows o tipo Linux, ya sabéis que las rutas cambian un poquito. En Windows se utiliza el backslash, es decir, la barra invertida, la que tenemos pues en nuestro teclado a la izquierda del 1, ¿no? Y si estamos utilizando sistemas Linux o sistemas Mac también, o sistemas Android, que al final también es Linux, utilizamos la slash normal, la barra del número 7 en nuestros teclados. Esto básicamente cambia también, por supuesto, la raíz en sistemas Linux y en sistemas de ficheros ext4, ext3 y todos estos, ya sabéis que parten de la barra. Los de Windows sabéis que parten de una letra y de los 2 puntos, y a partir de ahí empezamos con el backslash. Esto tenedlo en cuenta porque a la hora de hacer un tipo de script o de algún programa que hagamos con Java, dependiendo del sistema operativo para el que esté orientado, vamos a tener que trabajar con un path o con otro. De todas formas, para ahorrarnos este tipo de problemas que podemos tener de, no, pues tengo que exportar para hacer una versión para Windows, una versión para Linux y una versión para tal, bueno, pues eso, hay ciertas herramientas que veréis que podemos utilizar para que sea lo más compatible posible. De hecho, si nosotros no tenemos que buscar un archivo y solo tenemos que leerlo, pues a lo mejor simplemente trabajando con rutas relativas sobre el directorio en el que estoy, pues ya nos podemos ahorrar cualquier tipo de problema, ¿no? Lo que son los paths, las rutas, ya deberéis de saber lo que son. Las rutas relativas, como sabéis, son unas rutas que parten de la ubicación en donde estoy ejecutando el programa, y las rutas absolutas son las que parten siempre de la ruta raíz, digamos, parten, pues por ejemplo en Windows, si partimos de la C, del disco C, una ruta absoluta iría hasta mi archivo pasando por todas las carpetas intermedias entre la raíz y mi archivo. Y sin embargo, la ruta relativa, si yo estoy, por ejemplo, en mi directorio de home, pues la ruta relativa al archivo txt que esté en documentos sería a partir de home solo, no sería partiendo de la barra raíz. Dicho esto, además tenemos unas cuantas rutas especiales, por así decirlo, comunes a la gran mayoría de sistemas operativos, que son el punto a secas, que suele representar la ruta al directorio actual, el directorio en el que estoy. Los 2 puntos, como ya sabéis también, representan el directorio padre, es decir, la carpeta que contiene al directorio en el que estoy. La barra representa la raíz en el sistema de ficheros, pero esto, como sabéis, en sistemas de ficheros tipo Linux y en Windows la raíz siempre va a ser una letra y los 2 puntos dependiendo del disco al que me esté refiriendo. Luego la virgulilla, o como le llaméis a esto, aquí se llama virgulilla, representa el directorio personal del usuario, lo que sería pues eso, el barra en Windows el barra users y el barra mi nombre de usuario, y en sistemas Linux barra home barra mi nombre de usuario. En sistemas Windows utilizamos, acordaos, la backslash en vez de la barra slash normal, la barra invertida, vaya, y los 2 puntos en Windows también para indicar que se separa la letra de lo que sería el inicio de la ruta. A partir de aquí, todo esto, ya digo, era un poco teoría general de ficheros, sistemas de ficheros, rutas y demás. Ahora empezamos a hablar ya de clases Java. Vamos a empezar hablando de la clase file, como os decía. La clase file se utiliza para representar un fichero o un directorio en el sistema de archivos. Cualquier cosa de las dos, es decir, puedo utilizar un objeto file para representar una carpeta, pero también para representar un archivo concreto. Proporciona métodos para crear, eliminar, renombrar, manipular ficheros, directorios y para trabajar con sus permisos, con sus metadatos, con cualquier operación que necesitemos hacer a ese fichero o directorio que tenemos seleccionado. Ojo, la clase file como tal no se utiliza para leer o escribir datos en un fichero, sino que se utiliza para representar la ubicación del fichero dentro de nuestro sistema de archivos, de nuestro file system. Para leer y escribir datos de un fichero se utilizan otras clases junto con file, como puede ser file input stream, output stream, file reader, file writer y unos cuantos más que veremos más adelante. Todas estas clases son flujos de datos, que ya los hemos visto cuando explicamos cómo trabajar con el escáner para leer datos del teclado. Básicamente lo que vamos a abrir es una comunicación entre nuestro programa y ese directorio o ese archivo concreto. La clase file, como decíamos anteriormente, se encuentra en el paquete Java.io, que está disponible desde la primera versión de Java, el paquete Java Input-Output, como decíamos, y proporciona una serie de métodos para trabajar. Vamos a ver un poco los más comunes. Tenemos create new file para crear un archivo, delete para borrarlo, exist nos dice si existe o no. Obviamente a todos estos hay que pasarle una ruta como parámetro, ¿vale? Luego tenemos getAbsolutePath, que nos devuelve la ruta absoluta del fichero que le estamos pasando, que eso también nos puede servir pues para yo a partir de esa ruta absoluta buscar otras rutas relativas cercanas y cosas por el estilo. GetName me devuelve el nombre del fichero, getParent la ruta del directorio del padre al fichero que le estoy pasando. IsDirectory me dice si ese objeto file representa un directorio o no. Si me devuelve true es una carpeta, si me devuelve false es un archivo.
isFile hace lo propio, pero con un fichero, puedo usar cualquiera de los dos de forma indiscriminada. Y length me devuelve el tamaño del fichero directorio en bytes. Esto lo puedo utilizar pues, para hacer eso, programas que me indiquen espacios libres o cuánto ocupa un fichero, etcétera, etcétera. ¿Qué operaciones tenemos habituales para trabajar con ficheros? Creación de ficheros o directorios, eliminación, renombrado, copiar un fichero o un directorio en otra ubicación, moverlos, leer datos de un fichero, escribir, obtener información sobre un fichero a través de sus metadatos, a partir de la fecha de creación, de sus permisos, etc. Verificar si un fichero o directorio existe en el propio sistema de archivos. Si es un fichero o es un directorio, verificar esto. Ejecutar un fichero existente, si es un script, lo puedo ejecutar a través de la clase file. Esto me puede servir incluso para, a partir de un programa Java, para ejecutar exes o para ejecutar archivos ejecutables en sí. Obtener la ruta absoluta de un fichero o directorio existente, obtener la ruta del directorio padre de un fichero o de un directorio existente, obtener el nombre y todo lo que se os ocurra que podéis utilizar o que podéis hacer en un explorador de archivos de vuestro sistema operativo habitual, sea Windows, sea Linux, lo que sea, arrastrar, mover, todo eso, lo vamos a poder hacer mediante scripting. También para pues, automatizar una serie de tareas, etc. Vamos a ver un pequeñito ejemplo de uso de la clase file donde se realizan algunas de estas operaciones. Fijaos, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es importar de java.io la clase file. Y además, fijaos que, ya hemos visto control de excepciones, vamos a importar java.io.ioException, que es la excepción que me va a controlar todos los posibles errores que ocurran cuando trabajamos con ficheros, que ya os digo que son muchos, como por ejemplo intentar acceder a un fichero que no existe o cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, creación de un fichero. Estamos dentro de un main. La creación de un fichero es relativamente sencilla con file. Nosotros creamos un objeto file y le pasamos una ruta. En este caso es una ruta relativa. Nos va a crear el fichero en el propio directorio donde se ejecute el programa Java. Nuevo fichero, como decía, fichero creado y además cuando el fichero se crea, además de poner fichero creado, fijaos que estamos concatenando el fichero creado con la ruta absoluta donde se ha creado. Entonces ya le estamos indicando dónde se ha creado con toda su ruta. Si el fichero ya existía, se va a ir por el else, el create new file me va a devolver false. Entonces se va a ir por aquí y el fichero ya existe. En caso de que ocurra algún error, saltará la IOException, y es la excepción que estamos capturando aquí. Para eliminar este mismo fichero podemos llamar a file delete. Fijaos que eso, estamos creando un file y le estamos dando ya una extensión. Si lo borramos y el borrado funciona, estamos printando fichero eliminado y llamando de nuevo a getAbsolutePath que me va a devolver la ruta donde estaba el fichero, porque el fichero ya se ha borrado. Si no se puede eliminar por lo que sea, se me va a ir por el else. Renombrado, le damos a renameMedFile, lo renombramos y básicamente está haciendo rename to y al fichero que le llega le está pasando un nuevo nombre, ¿no? Le volvemos a sacar con el path si ha sido correcto y si no, no se ha podido renombrar el fichero. Obtener información de un fichero, pues por ejemplo, renameMedFile, que es este último que teníamos aquí, podemos ver si existe, hacer todo lo siguiente. Nombre del fichero con getName, ruta absoluta con getAbsolutePath, tamaño con length indicando que es en bytes. Podríamos también, por supuesto, sacarlo en megabytes, en kilobytes, en lo que sea, haciendo la multiplicación o división de conversión correspondiente, ¿no? Tenemos también comprobación de si es un directorio o si es un archivo. Y en caso de que no existiera, pues íbamos a ponernos ya por el fichero no existe. Más ejemplos. Bueno, en este ejemplo ya os pone aquí, se crea un fichero, nuevo fichero, se elimina y se renombra y se obtiene información sobre el fichero renombrado. Se manejan excepciones y se capturan los errores al crear o eliminar los ficheros. Tenemos un segundo ejemplo en el que vemos cómo crear un directorio. Para crear un directorio tenemos la clase file, como veis, al objeto le hemos llamado directory, pero le podríamos llamar de cualquier forma. Lo que sí es importante es, aquí al ser un directorio, no le vamos a dar una extensión, no vamos a darle un punto lo que sea. Tenemos que darle un nombre que el sistema de archivos reconozca como un posible nombre de directorio. Esto también se aplica al nombre de cuando creamos un archivo, no podemos incluir dentro de la string que representa el nombre del archivo ningún símbolo que el sistema de archivos no reconozca como un posible símbolo como parte del sistema de archivos. Me refiero, ya sabéis que pues en Windows y en Linux en general pues no podemos meter cosas en los nombres de los archivos como ciertos símbolos de puntuación concretos o ciertas cosas que no tienen cabida como parte del nombre de un archivo.
Pues lo mismo con el nombre de un directorio, tiene que ser un nombre válido para el sistema de archivos. Si no, pues obviamente a la hora de hacer el mkdir o el create new file va a saltar una excepción. En el caso de crear un directorio, pues obviamente vamos a utilizar mkdir, al igual que pues, se utiliza en un montón de, pues en Bash, por ejemplo, o en PowerShell o en MS2 para crear un directorio. En este caso, pues ya veis que pone directorio creado y de nuevo sacamos la ruta absoluta para ver dónde ha creado ese directorio. Si no, pues nos diría que el directorio ya existe o no se puede crear. Crear un directorio con subdirectorios también es posible, simplemente en el momento en el que le pasamos el file, cuando creamos el file, subdividimos la ruta con barras o con backslash para crear esos directorios. Lo único es que en lugar de utilizar el método mkdir en singular, utilizamos el método mkdirs. Si no, lo que va a hacer es crearnos uno solo e interpretaría seguramente o nos daría directamente a lo mejor alguna excepción. Habría que probarlo eso, que ahora mismo no estoy seguro de qué es lo que pasa. En este ejemplo, como decíamos, pues hemos visto cómo crear un directorio llamado nuevo directorio y también crear varios directamente unos dentro de otros, es decir, un directorio con subdirectorios. También podemos utilizar métodos como list de la propia clase file que nos va a devolver un array de cadenas que contiene los nombres de los ficheros y directorios para la ruta que nosotros le pasamos. Es decir, yo tengo aquí, por ejemplo, un directorio principal, se crea y después podemos directamente listar los ficheros y directorios que haya en ese fichero. Hombre, este, como lo acabamos de crear, va a estar vacío, ¿no? Pero imaginaos que fuera un fichero que ya tiene cosas dentro, pues yo puedo declarar un array de strings y con directory.list esto ya me va a devolver un array de strings con cada una de las rutas a cada uno de los ficheros y directorios que hay dentro de mi objeto directory. Si fuera un objeto directory que ya existe, en vez de un mkdir que acabamos de hacer nosotros, pues podríamos comprobar simplemente los ficheros que hay dentro y nos podría servir para, pues a lo mejor simplemente comprobar si somos nosotros quienes han estado creando esos ficheros, que todo se ha creado correctamente, o si estamos a lo mejor, pues yo qué sé, haciendo una acción de traernos ficheros de algún otro sitio, de algún otro programa, o tenemos algo conectado con vía HTTP que nos está bajando archivos o cualquier historia, podríamos comprobar que efectivamente todas esas acciones han ido bien y han funcionado, ¿no? Para más información o cualquier duda que tengáis acerca de todos estos métodos, os he dejado aquí ya directamente el enlace a la documentación oficial de Java, en concreto sobre la clase file. Dicho esto, como vimos antes, la clase file por sí sola no nos va a servir para escribir, leer y demás acciones más concretas ya dentro de un fichero. Nos sirve para crearlos, para leer sus metadatos, para ver qué tamaño tienen y todo esto, pero si a mí me interesa modificar, leer o borrar líneas de un fichero, voy a tener que complementar file con algún otro flujo de datos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué son los flujos de datos? Los flujos de datos, de nuevo recuerdo que ya lo hemos estado utilizando, por ejemplo, con la clase scanner, que el flujo de datos system.in es el que le pasamos para que lea directamente, cree ese flujo de datos del teclado al programa. Lo hemos estado utilizando también con el system.out.println. Realmente el system.out es un flujo de datos que hay directamente del programa a la consola para mostrar lo que nosotros le pasemos después por pantalla. Pero a diferencia de estos, los input y output streams que vamos a crear ahora, es decir, los flujos de entrada y de salida, en lugar de ser hacia la consola o desde el teclado, lo que van a ser es hacia un archivo o de un archivo a nuestro programa, cualquiera de los dos casos. Básicamente lo que vamos a utilizar es eso, abrir flujos para leer datos de un fichero o para escribir datos en un fichero. Estos datos, como os pone aquí, pueden ser de tipo byte o de tipo carácter. Los flujos de datos de tipo byte los vamos a utilizar para leer y escribir archivos de datos binarios, es decir, vamos a volver de nuevo a esos dos tipos primeros de ficheros que os decía, que podían ser o todos de texto o todos binarios, dependiendo de si realmente son legibles, si lo que tenemos son texto plano, que podemos, pues eso, un TXT, un CSV, un .java, por ejemplo, lo podemos leer también como archivo de texto. Sin embargo, cuando ya está compilado, un .class, o por ejemplo cuando ya está cuando tenemos un .png, eso ya son datos binarios y ya habría que leerlos con un flujo de datos de tipo byte. De todas formas, ya veréis que esto, vamos a ver cómo hacerlo con los streams y así, pero que después cuando veamos la clase files en lugar de la clase file, el proceso en sí es bastante más sencillo y luego, bueno, tendréis libertad para utilizar uno u otro. Simplemente me parece interesante que veamos ambos.
Podríamos utilizarlo también para leer archivos de texto, documentos XML, aunque para los documentos XML ya os adelanto que tiene más sentido hacerlo a través del DOM directamente, a través de clases específicas para leer archivos XML, igual que las hay para formatear y parsear archivos JSON o JSON, y bueno, para más. Entonces, vamos a ver distintos tipos de streams que tenemos, que básicamente tendremos que crearlos en combinación con los objetos file para poder trabajar con ellos. Voy a listarlos y comentarlos todos rápidamente y después vamos a ver una serie de ejemplos de uso. Input y output stream, como tal, son los flujos de entrada y salida básica para archivos de datos binarios, para entrada de bytes y salida de bytes. La clase reader es una clase base para todos los flujos de entrada de caracteres, la clase writer para todos los de salida. Obviamente, a partir de aquí tenemos cosas más específicas, como por ejemplo file input stream, que nos permite leer datos ya en concreto de un fichero en formato bytes. File output stream nos permite escribir en formato bytes, y su contraparte para archivos de texto plano tenemos file reader y file writer. Ya digo, veremos luego cómo para poder crear un file reader y un file writer podemos hacerlo todo en una sola línea, o podemos crear primero el flujo y luego crear el flujo al fichero, etcétera, etcétera. Luego tenemos el uso de buffers para todo esto, como por ejemplo buffered input stream y buffered output stream, que cada uno lo que hace es crear un flujo de datos de forma un poquito más eficiente utilizando un buffer, en lugar de utilizar directamente la propia memoria línea por línea o tal. Lo que vamos a hacer es un buffer de tamaño limitado y a partir de ahí ir llenando el buffer y vaciando el buffer según necesitemos. Y en contraparte con estos tenemos también buffered reader y buffered writer, que son lo mismo, solo que por un lado tenemos los que se van a utilizar para leer datos de caracteres y los que lo van a utilizar para los bytes. También con los bytes, de manera formateada, es decir, con texto formateado y no texto directamente plano, pues para poder nosotros ahí meter nuestras variables de tipos de datos primitivos de Java o cosas por el estilo, tenemos print stream y print writer. Tenemos también data input stream y data output stream, que nos permiten leer y escribir directamente datos primitivos de un flujo de entrada o de salida en bytes, y object input stream y object output stream para leer y escribir objetos. Esto, ya veremos más adelante, se va a utilizar en combinación con la serialización de objetos, que nos va a permitir directamente definir una clase, un modelo de datos del tipo que sea, una clase persona, una clase vehículo, una clase como las que hemos visto cuando empezamos a ver orientación a objetos. Vamos a hacer que implementen la interfaz serializable, que ya lo veremos más adelante, para decirle que ese objeto queremos que se serialice. Ya hablaremos de lo que es este proceso, pero básicamente quedaos con que nos va a servir para poder leer y escribir objetos directamente de una forma mucho más sencilla en un fichero. La clase file, que ya hemos hablado de ella, y tenemos también la clase file descriptor, que se utiliza para representar un descriptor de un fichero, que es pues, un identificador único, como vemos ahí, de un fichero abierto en el SEO, en el sistema operativo. Y luego tenemos las excepciones. Las excepciones vamos a tratarlas un poco, ya sabéis, como siempre, de la más específica a la más general. Estas dos, no sabría deciros cuál es más específica, diría que quizás esta es la más específica. Tendríamos la File Not Found Exception, que es la que se lanza cuando no se encuentra un fichero que estamos intentando acceder a él. La End of File Exception o EOF Exception, que básicamente se lanza cuando llegamos al final de un flujo de entrada. Esta nos sirve pues a lo mejor para controlar el estar leyendo un fichero en bucle línea por línea sin parar y saber que cuando salta esa excepción pues hemos llegado al final. Y tenemos también, por supuesto, la más general de todas ellas, que es la IO Exception, que es una excepción que se lanza cuando ocurre cualquier error de entrada-salida. Cualquiera de estas dos, si no las controlamos y solo controlamos la última, van a irse por ahí, pero no está de más saber que si es una file not found lo que ha ocurrido, capturarla, y si es una end of file, pues también capturarla, ¿no? Aquí tenéis una pequeña aclaración de qué es un buffer como tal. Bueno, pues un buffer simplemente, que lo hemos visto, os recuerdo, en los buffered writer, buffered reader y buffered input y output stream, es una región de memoria que se utiliza para almacenar temporalmente datos que se están transfiriendo entre dos dispositivos, o entre un dispositivo y un programa, entre dos programas, etcétera, etcétera. En el contexto de los flujos de datos, de los streams que hablamos, un buffer se utiliza para almacenar datos que se están leyendo o escribiendo en un fichero, lo que permite mejorar la eficiencia de las operaciones de entrada y salida al reducir el número de accesos al disco. Los buffers se utilizan en muchos contextos
como en la transmisión de datos a través de redes, en la lectura y escritura de archivos, en la comunicación de procesos. De hecho, es un concepto como tal que os lo vais a encontrar también pues, en otros módulos, como es el de sistemas, como es pues, seguramente en base de datos también, y en general en otros ámbitos de la informática en los que se usan buffers para precisamente pues eso, evitar problemas de demasiados accesos al disco, problemas de concurrencia en algún caso, cuando trabajamos con programación concurrente y distribuida, etc. En los buffers se implementan a través de clases, las que hemos hablado aquí, y nos permiten, pues eso, leer y escribir de una forma un poquito más eficiente. Pueden ser de diferentes tamaños. El tamaño del buffer puede afectar también al rendimiento de las operaciones de entrada y salida. Un buffer más grande nos puede ayudar a mejorar el rendimiento al reducir el número de accesos al disco, pero también puede aumentar el uso de memoria RAM. Por otro lado, un buffer más pequeño nos va a ayudar a reducir el uso de memoria, pero va a aumentar el número de accesos al disco. ¿Qué es mejor? Pues esto adaptarlo un poco a lo que estemos necesitando en cada momento y puede que incluso si nosotros sabemos en qué tipo de hardware se va a ejecutar el programa, si sabemos que es un hardware que peca más de limitar la velocidad de acceso al disco, pues a lo mejor nos interesa que el buffer sea más grande, pero si peca más de que nos falta memoria RAM, pues quizás nos interesa un buffer más pequeño, ¿no? Lectura y escritura de ficheros. Entonces, vamos a ver ejemplos. Podemos leer y escribir con FileReader y FileWriter, como veíamos. Y fijaos que aquí tenemos un pequeño file example en el que creamos un objeto file al que le llega un fichero txt. Lo creamos, como decimos antes, esto ya lo habíamos visto, el getAbsolutePath y tal. Ya tenemos el fichero creado, nuestro fichero txt. Llegados a este punto queremos escribir en él. Bueno, pues podemos hacerlo directamente con FileWriter. Creamos, fijaos, para yo crear un FileWriter le tengo que pasar mi objeto file para que sepa en qué archivo quiere escribir. Por eso necesitamos que vayan uno detrás del otro. Entonces, básicamente, creamos el objeto FileWriter y con el método write escribimos, en este caso, hola mundo. Aquí añadimos pues, que hemos escrito en el fichero, capturamos la posible excepción, etc. Y luego, ¿cómo leemos? Para también comprobar que hemos escrito bien, pues podemos leer con el objeto FileReader, al que por supuesto también hay que pasarle la referencia al file donde queremos leer y podemos, pues por ejemplo aquí estamos leyendo, utilizando el int character, estamos leyendo carácter por carácter. Esto no hay por qué hacerlo así, pero con FileReader leemos carácter por carácter y tenemos un bucle que hasta que el reader.read nos dé -1, da -1 cuando llega al final, ¿vale? Va a estar leyendo los archivos las líneas que tiene dentro del propio reader que está relacionado con el file que le hemos pasado. Cuando llega al final, hacemos aquí un print de datos leídos del fichero y acaba el programa. Y bueno, podréis comprobar, si lo copiáis y lo ejecutáis, cómo efectivamente crea el fichero, mete la línea hola mundo y luego va sacando. Como lo hace con print, lo va a hacer todo en la misma línea, pero si pusiéramos aquí un print line, pues podríamos ver cómo va leyendo cada cada letra por separado en cada una de las vueltas del bucle. Esto es un ejemplo con FileReader y FileWriter, pero como hemos visto antes, esto lo podemos hacer también de manera un poquito más eficiente utilizando buffers. Podemos hacerlo con BufferReader y BufferWriter. La primera parte de creación del fichero es exactamente igual, pero a la hora de crear el writer, por ejemplo, creamos un BufferWriter y le pasamos un new FileWriter. Aquí directamente le estamos pasando un FileWriter con file relacionado. Escribimos el hola mundo y fijaos que el BufferReader, a diferencia del FileReader de antes, sí que puede leer la línea entera, no le hace falta ir carácter por carácter. Entonces, con string line leemos las líneas, aquí solo hay una línea, ¿no? Pero si tuviéramos varias, lo que estamos haciendo es readline en bucle y el propio método readline me va a ir devolviendo cada una de las líneas hasta que cuando llegue a la siguiente línea, a la última, es decir, a una línea que no tiene contenido, esto me va a devolver null. Entonces yo lo que hago es, mientras esto sea distinto de null, imprimo líneas. En el momento en el que sea null, yo ya sé que ha llegado al final, salgo del bucle e imprimo datos del fichero leídos. Y aquí podéis comprobar cómo efectivamente el hola mundo lo va a leer todo de una sola vez. En este ejemplo se utiliza, a diferencia del anterior, como decíamos, BufferedWriter y BufferedReader para leer el fichero. Podríamos hacerlo también dependiendo de, pues vamos a ver un ejemplo con Data Input Stream y Data Output Stream, para leer y escribir en lugar de strings, tipos primitivos de Java, ¿no? Pues eso, enteros, doubles, booleans, lo que nos interese. De nuevo, tenemos un ejemplo en el que creamos un fichero datos.dat, la creación del fichero es exactamente igual siempre, y fijaos lo que hacemos aquí. Creamos un data output stream, que llamamos data output, a partir del constructor que recibe un file output stream. Le pasamos el file y lo que hacemos es, a data output primero escribimos un entero con writeInt, luego un double,
Luego un writeUTF, que básicamente es un string que utiliza la codificación UTF, por defecto creo recordar que es UTF versión 8, y luego println que hemos escrito los datos correctamente. Con todo eso escrito, si nada va mal, llegamos aquí y creamos ahora el data input stream para leer ese mismo archivo que acabamos de escribir. Le pasamos el mismo file de antes y aquí hacemos el proceso inverso. Vamos a utilizar readInt para leer el primer entero y lo almacenamos en un int, readDouble para ese double y lo almacenamos en el double y readUTF para el string resultado. Obviamente esto es un pelín más de yo tengo que conocer cómo es exactamente la estructura del fichero que acabo de crear. Pero bueno, esto se entiende que es porque hemos nosotros creado el fichero y aunque estos son todo ejemplitos de directamente escribir y leer el mismo archivo todo el rato, entended que esto se podría pues explayar a cualquier tipo de proyecto un pelín más complejo en el que los datos tuviesen sentido e hiciéramos algo útil, no solo probar a escribir y leer, ¿no? Y nada, pues dicho esto, cuando acaba de leer, los imprimimos y tal, y si llegamos al final sin ningún problema, pues habríamos impreso y leído todos los datos que habíamos escrito anteriormente en el fichero. Otra posibilidad de uso también es la clase printWriter, ¿vale? Como vemos es otro de los posibles flujos y básicamente, de nuevo, la creación del fichero es exactamente igual, solo que con printWriter podemos directamente escribir líneas enteras. Como veis, podemos utilizar println para escribir una línea, pero además con printf podemos escribir líneas formateadas, que como sabéis, pues utilizan esta nomenclatura de yo escribo un número entero y con porcentaje de porcentaje n luego le paso el 42. Un número decimal y con el formateo luego le paso la variable a la que hace referencia, que bueno, aquí le estoy pasando un literal, ¿no? Pero entended que si fuera una variable que yo tengo en una int x por ahí relacionada, pues le podría pasar aquí la x sin ningún problema. Y nada, es que con los datos escritos luego podría leer lo que he escrito con el printWriter perfectamente con un BufferedReader o podríamos también utilizar algún otro stream de lectura, cualquier stream de lectura para poder leer ese mismo archivo, pero con el BufferedReader, como sabéis, vamos línea por línea, igual que vimos antes, y esto es exactamente igual que lo que vimos antes. Esto pues nos va a leer cada una de las líneas que hemos ido escribiendo ahí. Nada, simplemente para que vierais un ejemplo con datos formateados, ¿no? Otro ejemplo, con objetos, con Object Input Stream y Object Output Stream. Si nosotros, por ejemplo, ya digo, la creación del objeto es exactamente igual, pero aquí creamos strings. Las strings son objetos, obviamente podríamos hacerlo con cualquier otro tipo de objeto serializado, pero lo hacemos con strings porque ya veremos la serialización un pelín más adelante. Pues yo puedo directamente tener una lista de objetos, como veis aquí, tengo una lista de strings y le paso objeto 1, objeto 2 y objeto 3. Las strings ya sabéis, son objetos. Pues yo genero un Object Output Stream para abrir un flujo de datos de salida, pasándole file, y voy escribiendo la lista de objetos directamente, ¿vale? Le paso writeObject y le paso mi lista de strings, lista de objetos. Se han escrito los objetos en el fichero. Bueno, pues a la hora de leerlos, como yo sé, porque se entiende que he creado yo el fichero o que sé cuál es el formato, con un Object Input Stream como objeto de entrada, el mismo fichero, yo puedo directamente declarar objetos leídos como una lista de strings, porque sé que lo que he escrito antes es una lista de strings, y directamente hacer readObject, pero ojo, cuidado, porque tengo que castear el resultado al tipo de objeto que yo estoy leyendo, porque obviamente readObject me devuelve un objeto de la clase Object, que os recuerdo que es la clase padre de absolutamente todos los objetos en Java, de todas las clases en Java. Entonces yo de Object puedo castear sin ningún problema de compilación a cualquier objeto. Ojo, sin ningún problema de compilación. ¿Qué quiere decir? Que si realmente readObject no me devuelve una lista de strings y no lo puede convertir en una lista de strings al castear, esto me va a dar un problema en tiempo de ejecución, me va a saltar una excepción. Esta excepción hay que capturarla. Fijaos que aquí estamos capturando IOException o ClassNotFoundException. IOException por si me da cualquier problema de entrada o salida y ClassNotFound seguramente por si no podemos hacer este casteo de forma correcta. Y luego aquí pues tenemos un for simplemente para los objetos leídos, recorrerlos e ir imprimiendo cada una de las líneas de esta lista de strings. Con todo esto ya hemos visto pues toda la parte o todas las opciones en general, ¿vale? Que me ofrecen los flujos de datos y la clase file. Pero, dicho esto, comentar que con Object Input y Object Output Stream lo que estamos haciendo es trabajar siempre con serialización y deserialización de objetos. La serialización, que ya la veremos más en detalle más adelante, ya os comento aquí que es el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes
para que pueda ser almacenado en un fichero y transmitido a través de la red o de donde sea. La deserialización es el proceso inverso. A mí me llegan esos bytes y yo lo que quiero es esa secuencia de bytes convertirlos en un objeto, pero claro, tengo que estar seguro de que esa secuencia de bytes que me llega es del formato del objeto al que yo estoy intentando convertir. La serialización y deserialización en Java se realizan con las clases ObjectInput y ObjectOutputStream, aunque hay más formas, ya os lo adelanto, dependiendo de cómo sea la clase, que nos permiten leer y escribir objetos de un flujo de entrada y salida de bytes. Es muy útil para almacenar objetos en ficheros y transmitirlos en red, y se utilizan muchas aplicaciones, bases de datos, sistemas distribuidos, aplicaciones web. Para que un objeto sea serializable, de nuevo, lo veremos más en detalle más adelante, pero como ya os comentaba antes, solo hay que hacer que implemente la interfaz serializable o serializable, que indica que el objeto puede ser convertido en una secuencia de bytes. Dicho esto, además de leer, escribir y todo esto, también tenemos que poder borrar un fichero. Ya habíamos visto algún ejemplito antes, pero para esto solo necesitamos utilizar a partir de un objeto file el método delete, como tenemos aquí, aunque obviamente estaría bien comprobar si se ha podido borrar o no. Delete ya me devuelve un booleano. También podría aquí capturar la excepción por si no, en vez de hacer un if else, podríamos capturar la excepción por si no encuentra el archivo o cualquier historia. Fijaos que ya os pongo aquí, precaución al borrar ficheros. Es importante tener cuidado al borrar ficheros, ya que una vez el fichero es borrado no se puede recuperar. Asegúrate de que realmente deseas borrar el fichero antes de hacerlo. Si necesitas conservar una copia del fichero, considera hacer una copia de seguridad antes. Y ya digo, lo vamos a dejar por aquí de momento porque lo siguiente que vamos a ver es el paquete java.nio, que es la forma un poco más moderna de hacer todo esto y que viene a sustituir a la clase file y al uso de streams y todo esto. Y al final de ver ambas cosas, lo que vamos a ver es una comparativa, ¿no?, de cuándo utilizar una, cuándo utilizar otra y qué es mejor en cada caso.